En este foro de la inversión ponemos el foco en las energías renovables y también en los data centers. Lo hacemos con Javier Barrenechea. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es Managing Director de Capital Markets en Beca. Oye, energía renovable, aquí el ecosistema es muy amplio, ¿no? Tenemos hidráulica, eólica, solar, biometano. Tenemos de todo. Tenemos las históricas, yo diría las históricas donde más se ha invertido en los últimos años, que es en viento, wind y fotovoltaica, y lo que se prevé es que vaya a seguir habiendo inversiones por lo menos en los próximos 4 o 5 años. Ten en cuenta que solo con los proyectos que tienen licencias para construir, si se llevasen toda esa operación, estaríamos doblando el parque instalado ahora mismo, estaríamos hablando de prácticamente 60.000 megavatios más, una burrada, pero aparte de estas digamos históricos, renovables históricos, lo que ha aparecido, yo diría meses, en los últimos meses, proyectos con inversiones multimillonarias anunciadas son, como has dicho tú, hidrógeno, biometano, proyectos de baterías y, estos no son productores de energía, pero muy consumidores de energía, centros de datos. Todos, esta nueva tipología de 4 activos va a requerir inversiones multimillonarios en los próximos años. Ten en cuenta que son extremadamente capital intensivos. Si hablamos de un proyecto fotovoltaico, estaríamos hablando de una inversión de $500.000 euros por megavatio, pero en un centro de datos, un megavatio son entre 5 y 10 millones de euros. Con lo cual, el esfuerzo inversor previsto para los próximos años, o la necesidad de inversión en estos proyectos ya anunciados y que hay voluntad por parte de los sponsors de ponerlos en operación, implica inversiones de muchos miles de millones de euros aseguradas o necesarias en los próximos años. ¿Y hay apetito? ¿Hay interés? Hay interés por parte de los sponsors, los promotores, en la terminología. Ya, pero ¿por parte de los inversores? Ellos sí, como inversores. El promotor, que es inversor, el inversor en equity, hay interés porque los proyectos, hay esperanzas de que sean rentables. Con una diferencia, hasta ahora en los proyectos de energías renovables siempre ha habido un cierto consenso en que hay una rentabilidad más o menos asegurada, aunque son proyectos que asumen riesgo mercado, pero había una cierta pequeña volatilidad en relación a los ingresos que se iban a generar. Los nuevos proyectos son mucho más inciertos, porque estamos en un mercado de evolución del precio del pool en los próximos años, el precio de la electricidad a la que venden incierto, y en el modelo de negocio todavía no está cerrado para los nuevos proyectos. Los proyectos de biotano, de centros de datos, todavía el inversor tiene que saber cómo genera los ingresos, con quién va a firmar los contratos de venta de energía y quién los puede comprar. Y eso es un mercado en evolución. Por la parte de los financiadores, del inversor financiador de la deuda, pues estamos un poco en la misma tesitura. Hay una incertidumbre de cuál será el modelo de negocio, cómo generarán ingresos estos nuevos activos, y eso implica, como bien sabes, que la deuda es muy, muy, muy cautelosa, que haya cierta, no quiero decir reticencia, pero muchísima cautela por parte de los financiadores a la hora de financiar los proyectos. Muchísima cautela. Entiendo que son plazos muy largos, ¿no? Ese es el otro hándicap que tenemos. Una cosa es la cautela por el riesgo crediticio y otro es estos proyectos capital intensivo tienen un periodo de retorno de la inversión de más de 15 años. Y obtener financiación a corto plazo, no quiero decir que sea relativamente simple, pero hay muchos más oferentes de financiación a corto plazo que a largo plazo. Históricamente han sido los bancos, pero los requerimientos de consumo de capital en la banca hoy en día son tan grandes que los bancos cada vez tienen menos capacidad de financiar a largo plazo. La suerte que tienen los inversores en equity, los promotores, es que en los últimos años ha aparecido un nuevo grupo de financiadores, los fondos de deuda, cuyos partícipes son compañías de seguros, fondos de pensiones, family office, que pueden invertir a largo plazo, y gracias a eso se pueden invertir en estos proyectos renovables a largo plazo. Si no, sinceramente, estaremos en un mundo completamente distinto y la capacidad de generar nuevos megavatios y meterlos en el mercado hubiese caído dramáticamente. Además, para estos financiadores, para estos actores, entiendo que ellos también trabajan a muy largo plazo, que están acostumbrados a que la parte ilíquida de sus carteras sea algo estructural, que no sea algo puntual, y eso les ayuda a evitar todo el ruido que hay ahora, por ejemplo, con el rearme, con los aranceles, con las bajadas de tipos de interés, ¿no? Absolutamente. En renovables, además, una vez tú tienes el proyecto en explotación,
no hay riesgo de arancel, porque tú estás vendiendo electricidad en tu mercado, no es un mercado muy monopolístico en ese sentido, no dependes de te compra el sistema, es un mercado muy regulado. Pero lo que dices, los financiadores que financian este tipo de proyectos no son financiadores donde entran hoy y están pensando en vender su posición de deuda en tercero, no, son financiadores de, déjame utilizar el palabra extranjero, son de take and hold, son para quedarse con la inversión a largo plazo y no están sujetos a los vaivenes de mercado y se quedan con la inversión a largo plazo asumiendo una rentabilidad a largo plazo que es la que le exigen sus partícipes, los partícipes en los fondos de pensiones o las compañías de seguros. Hay un macheo perfecto entre un retorno de la inversión a largo plazo y las necesidades de estos financiadores, estos fondos de deuda, fondos de pensiones, compañías de seguros que invierten a largo plazo. Y por lo que me dices, tema de renovables, viento y fotovoltaica están en un momento más maduro y, sin embargo, otro tipo de energías renovables como biometano, como hidrógeno o el tema de los centros de datos está en un momento más en pañales, más incipiente. Muy incipiente. Los dos sufren hoy en día una incertidumbre de cómo va a evolucionar el precio de la energía, que es lo que hace que los financiadores sean un poquito recelosos de entrar con la alegría con la que entraban antes, porque no está claro cómo va a evolucionar el precio del pool, no sabemos si este precio deprimido se va a mantener o si se cumplen las expectativas, si sube porque hay un incremento de demanda, pero en los nuevos proyectos, adicionalmente a eso, el problema es que el modelo de negocio no está definido. En hidrógeno, en baterías o en biometano, hay que buscar el mercado, hay que buscar a los compradores del producto. ¿Y cómo van a ser esos contratos de compraventa? ¿Cómo si van a ser a largo plazo, a corto, qué precios? Está por definir, porque no hay proyectos en mercado. Pero, sin embargo, el consumo de energía tenderá a crecer en el futuro por el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial. Vamos a necesitar cada vez más energía para alimentar nuestras necesidades de IA y compañía. Esas son las expectativas. El que entren todos estos nuevos activos en mercado y se siga invirtiendo en los clásicos es por la expectativa de los sponsors, de los productores, de que va a suceder. Pero hay que testarlo. Todos estamos con eso, pero todo depende de cómo consuman electricidad los propios centros de datos, si realmente electrificamos el parque automovilístico y hay mayor demanda, si crece el PIB de la economía española y tira para arriba, pero es posible un escenario donde todo eso no se cumpla y sigan los precios deprimidos. Y algunos inversores tienen que meter eso en la coctelera, y los financiadores lo meten en la coctelera, y es lo que hace... Pues este wait and see, vamos a ver, vamos a esperar, no es, yo tengo un proyecto como tenía hace 3 años y me lo financian seguro y tengo gente, bancos o fondos de deuda haciendo cola a ver quién me da las mejores condiciones. Ahora es un poco, vamos a ver qué pasa. Y por el tema de los centros de datos, ahí sí que hay una mayor visibilidad porque todo tipo de empresas va a necesitar esos centros de datos para alojar cada vez más todos los datos que manejan, como que hay muchos inquilinos necesitados de alojar, ¿no? Vosotros mismos como Intereconomía necesitáis. Pensando, yo desde que me levanto, no sé en qué centros de datos, pero desde el Cabify hasta Openbank, hasta Zara, todo. Hasta cada una de estas grandes compañías habrán alojado mis datos en algún sitio. Está claro. Que deben estar en todas partes. Están en todas partes. Pero eso es lo que hace que haya apetito, que haya muchos proyectos que tienen licencias, pero el esfuerzo inversor ahí es enorme, es enorme. Y luego, una cosa es que tú tengas los datos y otra cosa es el proveedor, el que necesita los datos, cómo contrata con el que monta la infraestructura, cómo contrata el arrendamiento de esa capacidad instalada. Y si hay con contratos a largo plazo, pues la financiación será más fácil, pero si al final vamos a unos contratos en los centros de datos, los que les compran su capacidad de almacenamiento y son contratos a corto y medio plazo, pues es muy difícil que haya financiación a largo plazo, porque el financiador necesita tener una certidumbre durante toda la vida de la financiación. Y eso está formándose ahora mismo. Cómo terminen las estructuras contractuales es lo que está sucediendo ahora mismo, pero no es un negocio cerrado. Para terminar, Javier, dame un titular para que yo cuando abra mis periódicos por la mañana, los periódicos color salmón, y vea cualquier noticia en cuanto a centros de datos renovables, financiación, nuevos actores, nuevos proyectos, ¿con qué me tengo que quedar?
te vas a tener que quedar con que el esfuerzo inversor o las inversiones se van a mantener a largo plazo, bueno, a largo plazo en los próximos años para las tecnologías clásicas y estos nuevos 4 activos. La rentabilidad que tengan estos proyectos para los promotores de los proyectos es más incierta de lo que eran los proyectos hace 4 o 5 años. Las inversiones van a estar ahí. Cómo de rentables sean, asumiendo que tenga una rentabilidad mínima, pero cómo de rentable sea, está por definir. Bueno, me encanta. Así que estaremos aquí para contarlo y para explicarlo y para buscar argumentos y explicaciones. Javier Barrenechea, Managing Director de Capital Markets en Beca. Muchísimas gracias por la visita, un placer volver a verte y hasta pronto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.